Bueno, vamos a ver el método científico. Antes de empezar a desarrollar el tema de hoy, vamos a ver si hacemos un recreíto dentro de media hora, así después continuamos con la presentación, pero va a ser una sola presentación la de hoy, tal vez dividida en dos partes. Vamos a recordar algunos conceptos que nos van a hacer falta para poder entender bien qué es todo esto. Sobre todo, conceptos que ya habíamos hablado en la, en la cátedra de estadística y biometría, sobre algunos conceptos que ya van a ver de qué se trata. Si tienen alguna pregunta o duda, me, me paran y me avisan, ¿ah? Entonces, el método. El método, o sea, podemos encontrar muchas definiciones de lo que es un método. Tenemos que elegir alguna, y bueno, nosotros creemos conveniente, hemos creído conveniente esta. No quiere decir que sea la única o que pueda haber otras palabras para decir lo mismo. No está mal que digan de otra forma, a eso me refiero. Pero palabras más, palabras menos, inclusive dentro de un rato más adelante les voy a decir algunas acepciones de etimología de la palabra, ¿no? Porque método viene de una etimología de una palabra griega. Pero en sí es un procedimiento, una serie de pasos a realizar con el fin de lograr un objetivo. Entonces, es un camino que tenemos que andar para llegar a una meta. Ese es un método. Cuando hablamos de técnica, nos vamos a hacer referencia a un conjunto de acciones que se realizan en base a un conocimiento para generar objetos, programas, conocimientos, en realidad, saberes. De una manera más simple, la técnica significa un procedimiento para obtener un objetivo práctico. La investigación en sí, podemos hablar que es un estudio organizado y sistematizado que se basa principalmente en la experimentación, con el fin de generar un nuevo descubrimiento o verificar la validez de descubrimientos anteriores o descubrimientos que se hayan hecho en otros lados, en otras partes del mundo, y verificar si acá sucede lo mismo. Una investigación. Ahora, cuando nosotros hacemos la investigación, dijimos que hacemos una experimentación, y este experimento es un proceso que, basado en el control de las condiciones en que se da ese proceso, permite verificar una hipótesis. Esto de la verificación de la hipótesis, básicamente es ver si la hipótesis se cumple o no se cumple. O sea, si la vamos a aceptar o la vamos a rechazar. Cuando nosotros hacemos nuestra experimentación, acuérdense cuando estábamos hablando que teníamos algunas definiciones que habíamos abordado en estadística y biometría. Uno de ellos es la unidad experimental. Acuérdense que la unidad experimental es la mínima porción donde se aplica el experimento. Esto puede ser un individuo, ¿cierto? Puede ser un animal, puede ser una planta,
puede ser parte de un animal o parte de una planta, puede ser una porción de terreno. eh, o sea, en definitiva, es la unidad es la mínima este, porción donde yo puedo realizar o aplicar el experimento. Profe, Sí, ahí dice en el WhatsApp Rocío Allán que la acepte para entrar a la reunión. bueno, entonces voy a salir acá de la pantalla porque si no, no puedo. A ver, ahora, eso es lo que tiene Meeting. Bueno, estamos. Volvemos. Bien, ¿están viendo la pantalla ahora? Sí, O sea, están viendo la presentación, digo. Sí, profe, se ve la sí, presentación. Bien, disculpe que les pregunte porque no sé lo que veo, si no es igual lo que ven ustedes a lo que veo yo. Entonces, dijimos que la unidad experimental era eso, ¿no es cierto? La porción mínima donde yo puedo realizar el experimento, donde yo puedo aplicar el experimento, a eso le llamo unidad experimental. Otra de las palabras que estamos viendo es que el control de las condiciones, esto, cuando hago mención a esto, es tratar de controlar las condiciones externas a las unidades experimentales que puedan ocasionar variación o ruido en el resultado del experimento. Acá tienen que tener en cuenta ustedes por qué hago mención a esto. Porque esto empieza básicamente cuando nosotros pensamos en el error del experimento. Entonces, todo lo que nosotros no controlemos va a sumar a, a que nuestro experimento empiece a tener errores, sobre todo si tengo muchas unidades experimentales o la unidad experimental eh, es muy grande, digamos. Entonces, hay cosas que si yo estoy en un laboratorio, podría controlar. ¿Mm? Por ejemplo, una cámara de cultivo como la que tenemos en el laboratorio ahí de fisiología vegetal, uno podría poner a germinar semillas y podría controlar las temperaturas, podría controlar las horas de luz, etcétera. Cuando eso yo lo hago en el campo, ya saliendo del laboratorio, obviamente no voy a poder controlar esas medidas porque son parte del funcionamiento del ambiente, del ecosistema. Entonces, esos cambios de temperatura podrían estar originando algún cambio en algunas de las semillas. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Entonces, yo tengo que tratar de controlar lo que más pueda. Si yo digo a esta planta, estoy tratando de hacer un ensayo para ver cuál es la mejor lámina de riego que yo podría tener para que una planta sea viable. Entonces yo digo, bueno, a esta planta le pongo 1 litro de agua por día, a esta otra planta le pongo medio litro de agua y a esta otra planta le pongo 100 centímetros cúbicos de agua. Entonces yo voy a decir,
quiero saber cuál es la mejor cantidad o cuál es el agua, la cantidad de agua óptima para que la semilla tenga éxito y se convierta en un árbol. Yo lo que voy a medir luego es la cantidad de agua, nada más. Voy a dejar estable el resto de las variables, no las voy a medir. O si las mido, la voy a tratar de controlar, de que, por ejemplo, si yo estoy midiendo el agua, voy a tratar de que para los tres tratamientos tengan la misma temperatura, que los tres tratamientos tengan la misma cantidad de horas de sol. ¿Mm? Cosa de que si hay diferencias, no sea debido a condiciones no controladas, sino que estén las diferencias a condiciones controladas, como, por ejemplo, si yo le pongo más o menos agua. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Acá en el momento cuando ustedes dicen sí, profe. Bien. Sí. Sí, profe, lo que sí, Ajá. como a modo de consulta, usted nos comentaba cuando hacíamos la salida a campo, por ahí no es lo mismo lo que dicen los libros con la realidad. Por ahí nos Total, encontramos con varias situaciones que nos pueden totalmente, complicar el trabajo. totalmente. Vos fíjate que si vos estás haciendo cortes de producción, por ejemplo, para saber dónde, dónde tenés más cantidad de forraje, por ejemplo, para los animales, y todos los cortes van a tener que ser en situaciones iguales, por ejemplo, porque si vos vas a cortar debajo de los árboles, las condiciones debajo de los árboles son distintas a las condiciones que están afuera de los árboles. Abajo de los árboles uno tiene más humedad, tiene más sombra, entonces las condiciones para que la planta pueda expresarse fisiológicamente bien son mucho mejores y puede tener más producción. Entonces, si vos tenés que fijarte en el ensayo y decir, bueno, si yo no tengo muchos árboles, entonces en la muestra no tiene que haber muchas muestras debajo de los árboles, tiene que haber una razón suficientemente aceptada para que todo sea más o menos lo mismo y todos tengan las mismas condiciones. En eso estoy hablando de controlar, el tema de saber qué es lo que está pasando. Lo mismo cuando van a ver que hay experimentos en los cuales, o hay modelos, ya lo van a ver el cuatrimestre que viene, modelos experimentales donde yo puedo, para esos factores que varían, tengo modelos experimentales adecuados. ¿Mm? Supónganse que ustedes tienen una cortina rompeviento en un costado del potrero y han plantado alguna, algún vegetal de interés, ¿no es cierto? Entonces, esta cortina rompeviento, que es lo que hace que, primero, por supuesto, que frena los vientos, pero además, esta cortina rompeviento está dándole sombra, por ejemplo, a las primeras líneas de las plantas. O sea, esas primeras líneas de las plantas van a tener menos sol que las otras donde no llega la sombra de esa cortina rompeviento. Entonces, las condiciones que son externas a que si una propiedad intrínseca si, por ejemplo, si yo he puesto tres, tres, este, tres cultivares de maíz y quiero saber cuál es el mejor maíz para la zona, entonces, si yo veo que hay un sombreado, voy a poner a las tres, a las tres especies de maíz los tres cultivares de maíz que yo quiero saber cuál es mejor, voy a poner que tenga las mismas condiciones. No voy a poner a un cultivar con más sombra y a otro cultivar con menos sombra, porque si no ya no va a ser una propiedad intrínseca del cultivo, sino que va a haber una propiedad extrínseca que es que haya tenido más o menos sombra. ¿Entiendes? Perfecto, profe, Sí. perfecto. Bueno,
Les agradezco que cuando yo les diga se entiende, me contesten algo. Es reconfortable saber que hay alguien del otro lado, porque por ahí yo en estos momentos, como ustedes, estoy frente a una computadora y no estoy en mi casa, así que no sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo. Bueno, entonces vamos a tratar de controlar. Cuando digo controlar es esto, ¿no? Cuando uno no va a controlar la temperatura. Sí puedo controlar que la temperatura llegue de manera uniforme a todos los tratamientos. O sea que eso es lo que quiero decir. O si hay viento, que el viento afecte de igual manera a todos los tratamientos. ¿Ah? A pesar de que yo no lo puedo controlar, pero sí voy a poder controlar dónde ponerlos. Es como si yo estuviera tratando de medir el engorde de unos animales y al grupo de terneros, un grupo de terneros lo tengo a pleno sol y al otro grupo de terneros lo tengo bajo la sombra. Entonces no va a ser, y yo lo que quiero saber cuál es la mejor raza que se adapta. Y más allá de que si una raza es buena o mala, el que esté bajo el sol o a la sombra va a afectar que ese animal engorde o no. Entonces tengo que controlar esas cosas. O tengo que saber qué es lo que está pasando. A eso voy, con el control de las condiciones. Bueno, cuando estoy hablando de tratamiento, esto también es un concepto que ya habíamos visto. Entonces, es la condición específica del experimento bajo el cual está sujeto la unidad experimental. ¿Mm? Por ejemplo, esto que le decía recién yo, si yo quiero ver cuánto engorda un animal, el tratamiento sería decir, bueno, a ver, la composición de proteína que le pongo en la dieta. Y a uno le pongo eh, más proteína en la dieta que a otro. Entonces yo quiero saber cuál es la cantidad de proteína óptima para que el animal le engorde. Entonces el tratamiento es cantidad de proteína, por ejemplo. O puedo estar pensando en podría ser el comercio donde yo compro. Yo siempre compro, por ejemplo, maíz o forraje en cierto y determinado lugar. Y después me dijeron, no, mira, es mejor en estoy comprando en Santiago del Estero, y me dijeron, no, es mejor en Mendoza. Y otro me dice, no, mejor es acá en el norte de Córdoba. Entonces le digo, ¿cuál será el mejor? Bueno, lo que voy a hacer es comprar en los tres lugares, voy a poner, por ejemplo, 10 animales y a 10 animales le doy un alimento, 10 animales que sean iguales, ¿no es cierto? Digamos, la misma edad, el mismo peso, la misma raza. Estoy hablando de bovinos, perdónenme. Entonces le doy de comer el alimento de San Juan, le doy de comer el alimento de Santiago del Estero y le doy de comer el alimento de Córdoba. Y veo, al cabo de un mes, cuál es el que más kilos me aumentó, por ejemplo. Entonces el tratamiento va a estar dado por el lugar. O el tratamiento podría ser, por ejemplo, la lámina de riego. Es decir, bueno, ¿cuánta agua hace falta para que crezca una planta? ¿1 litro por día? ¿Medio litro por día? ¿250 centímetros cúbicos por día? Bueno, ese será el tratamiento 1, será 1 litro, el tratamiento 2 será medio litro, el tratamiento 3 será 250 o 1/4 de litro. Estas son las condiciones específicas del experimento donde la unidad experimental está sujeta. Eso es lo que es el tratamiento. Bueno, la variable también es una definición que ya hemos visto.
¿no es cierto? La variable es una característica de la unidad experimental. Una característica mensurable, ¿no?, de la unidad experimental. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy queriendo saber cuál es el mejor de los alimentos, cuál es la variable que ustedes creen que voy a utilizar para saber cuál es el mejor de los alimentos. Hola, Puede ser que sea el peso del animal, profe, que haya aumentado, el el aumento de peso, peso. perfectamente, el peso. Esa es la variable, ¿no es cierto? Y la unidad de variable, el módulo será kilogramos por día, por ejemplo, ¿m? De aumento. No todas las características se pueden medir, eso ya también lo habíamos hablado, con, con la misma variable. Por ende, hay varias escalas de variable que la vamos a ver y que ustedes se deben acordar. Había una escala, o sea, nosotros teníamos variables cuantitativas y cualitativas. ¿Mm? Aquellas cualitativas eran aquellas que a nosotros nos permitían ver una característica, una categoría de la unidad experimental que no tenía una medida mensurable. Entonces yo podría decir que dentro de esas variables cualitativas tenía dos, que una era nominal y otra era ordinal. La nominal solamente servía para saber una característica que la distinguía una de otra, por ejemplo, el sabor, que decíamos amargo, dulce, o el color. Eso es una característica nominal, y una escala ordinal es donde esas unidades experimentales tienen un orden de magnitud. O sea, hay una relación entre una y otra de mayor o menor, por ejemplo. Por ejemplo, una quemadura de primer grado no es lo mismo que una quemadura de tercer grado. A pesar de que no hay una medida de decir de cuánto es la quemadura, sí podemos, disculpen, sí podemos tener una idea de que una quemadura de primer grado es mucho más fuerte que una quemadura de tercer grado. Hay una escala de razón que se utiliza cuando existen dos rangos entre dos valores adyacentes de una variable. Hay una distancia constante. Por ejemplo, donde hay por ejemplo, hay un cero verdadero. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, el número de hojas de una planta o el número de descendientes de un organismo. Ahí podemos encontrar una escala por intervalo, que, por ejemplo, la hora, los grados. Hay una escala discreta y continua, 5.95, el 9.5 y el 9.6, que habla principalmente de lo que, ustedes acuérdense, eran las variables cuantitativas. Acuérdense que teníamos la primera división de las variables, eran variables cuantitativas y cualitativas. Habíamos visto recién las cualitativas,
dentro de las cuantitativas, que son este otro grupo, podemos encontrar básicamente las discretas y las continuas. ¿Mm? La discreta surge a partir de conteos, o sea, no aceptas una numeración intermedia. ¿Mm? O sea que los valores de las variables adyacentes, o sea, para arriba o para abajo, es un solo valor. ¿Mm? Por ejemplo, los números de los dedos de la mano, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. No tengo un valor entre 1 y 2, o no tengo un valor, o tengo un valor entre 2 y 3, o 3 y 4. No tengo 3 dedos y medio. O el número de hermanos, etcétera. Una variable es una escala discreta de la variable. Y una escala continua es aquella que sí admite una numeración intermedia, como pueden ser, digamos, los decimales, y en realidad el número decimal, cuántos decimales tiene después de la coma, puede ser infinito si se quiere, ¿no es cierto? Eso tiene que ver sobre todo con la precisión del instrumento con el que yo esté trabajando. Y obviamente que a medida que estoy trabajando con cosas más pequeñas, voy a tener muchos más lugares decimales con el cual trabajar, ¿no? La población, acuérdense del concepto de población. Profe, disculpe, Sí, decime. una compañera quiere unirse a la reunión Ah, bueno, para que acepte la invitación ahí de una compañera que se quiere. ahí vamos. Bien. Bueno. Sí. Mejor háblenme por el chat del WhatsApp, porque el chat tampoco de la aplicación no lo veo. ¿Saben? Bueno, volvemos con la presentación. ¿Estamos todos? Ahora veo el chat. Entonces, volvemos con la población, que es el número total de las observaciones o mediciones o individuos que yo quiero estudiar. Acuérdense que la población es algo inaccesible, por lo tanto, es donde yo voy a hacer inferencia, pero donde voy a trabajar específicamente es con la muestra. Acuérdense de que la muestra es donde yo voy a trabajar, es un subconjunto de la población, tiene que ser representativa de la misma y por supuesto que es mucho más pequeña, por lo tanto voy a poder trabajar mucho más rápido, voy a trabajar de manera mucho más barata, va a ser más económica. Entonces, el hecho de que esa muestra tiene que ser representativa es fundamental. Entonces, ustedes, antes de ver, o sea, antes de extraer la muestra, tienen que ver cómo se comporta esa población. Entonces, dentro de la población, tengo que ver cómo está compuesta, y a partir de ella voy a tomar una muestra que sea representativa de la misma. Ahora, me quiero hacer entender bien en esto y creo que es bueno que si yo lo he dicho, es bueno que lo repita. Primero, ustedes tienen que ver
por ejemplo, ¿qué es lo que están trabajando? Si ustedes quieren ver, por ejemplo, la población voy a medir las alturas de los estudiantes de tercer año de la sede universitaria Chamicana. Lo primero que tengo que hacer es ver, por ejemplo, cuántos o qué proporción hay de mujeres y de varones. Entonces, esa proporción de mujeres y varones también se tiene que respetar dentro de la muestra. También puedo hacer otro filtro, de decir, a ver, por edades, hay mucho más de primer año que de quinto año, y bueno, en la muestra también tiene que haber muchos, esa proporción también se tiene que respetar de que sean mayores los de primer año que los de quinto año. Entonces, tratamos de respetar eso. Lo mismo, trasládelo, si quiere, al campo. Yo estoy con un lote, estoy tratando de ver la capacidad de servicio de un lote de toros. Entonces, también voy a tener en cuenta, por ejemplo, la edad de lo mismo. Esa muestra tiene que estar dada, tiene que ser representativa con la edad de los toros, tiene que ser representativa con la raza. Póngale que yo tengo varias razas. En definitiva, yo tengo que simular lo mejor que pueda las condiciones de la población. ¿Hay alguien ahí con el micrófono abierto? Si lo puede cerrar. ¿Se entiende lo que digo, esto de la representatividad de la muestra? Es fundamental. Bueno, el parámetro es parte de o sea, es la variable de la población. El parámetro es una medida que se toma de la población. Hace mención a la población. Chicos, cierren el micrófono, hay uno que lo tiene abierto, porfa. Por ejemplo, la media poblacional, la media muestral. Acuérdense que yo siempre hacía menciones con letras griegas, a diferencia de cuando hablábamos de el estimador muestral. Bueno, está bravo el perro ese, chico. La estimación se hace sobre la muestra. Entonces, por eso yo la distingo. A uno la escribo con una letra griega, por ejemplo, mu. Mu la hago para distinguir una media muestral, y X raya, X una rayita arriba, es el estimador de la variable del parámetro media poblacional. Acuérdense en las propiedades de los estimadores, que tiene que ser insesgado, que tiene que ser suficiente, que tiene que ser eficiente. Entonces, porque yo para poder estimar una media poblacional podría tener otro tipo de estimadores, pero el mejor estimador es la media muestral. Bueno, lo que le decía, un buen estimador, ¿no es cierto?, no tiene que tener sesgo. Esto es que la diferencia que haya entre lo que se estima y el verdadero valor del parámetro no sea no esté muy lejos, sea muy parecido. Tiene que ser preciso. Todo esto también no es absoluto, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que podemos cometer errores y que de hecho los tenemos, los errores. Por eso nosotros cuando estimamos la media, no estimamos la media con una estimación puntual, sino que damos un intervalo, es decir, bueno, más menos tanto. Ese más menos, que yo digo un valor, es justamente el margen de error que puedo tener para calcular el verdadero valor del parámetro.
Este, ¿alguna consulta sobre esto? Tiene que tener exactitud. Entonces, luego de haber realizado el experimento, tengo que ver si hay exactitud con el parámetro que yo, con el estimador que yo estoy buscando para el parámetro, que no tenga mucha, eh, in- no se aleje del verdadero valor. Este estimador, entonces, es una expresión matemática que nos permite cuantificar la estimación. El modelo. El modelo, que ya lo vamos, yo ahora lo menciono y lo vamos a desarrollar justamente en diseño experimental el cuatrimestre que viene. No es más ni menos que este modelo es un modelo matemático, ¿cierto? Como todo modelo, es una abstracción de la realidad, del mundo real. Para que ustedes hagan la idea, un modelo es, por ejemplo, lo que es el modelo matemático con el que nosotros vamos a trabajar, es muy parecido o se asemeja a lo que puede ser una maqueta, por ejemplo, para un arquitecto, ¿cierto? O sea, una maqueta de un edificio, de una casa, se asemeja a lo que es la casa. Entonces uno puede ver si resisten los materiales, si resiste al viento, cómo va cuando llueve, cómo va a caer el agua y a dónde va a desagotar. Si estoy haciendo un puente, como hacen los ingenieros civiles, por ejemplo, puedo hacer un puente de escala y simular el agua. Entonces puedo hacer un montón de procesos en lo que ese modelo cómo podría reaccionar frente a distintos estímulos. Bueno, nosotros lo que hacemos son modelos matemáticos que explican cómo va a reaccionar la variable si yo pudiera eh, estimular de alguna manera ese modelo y decir, bueno, a ver, por ejemplo, una ración de comida de un ternero. Y digo, bueno, a ver, le voy a poner 30% de proteína, 40% de fibra, bueno, etcétera. Le voy a poner tanto de hierro, tanto de calcio, tanto de distintos de vitaminas a una dieta. A otra dieta le pongo otra, a otra dieta le pongo otra. El resultado de eso va a ser cuánto va aumentando de peso. ¿Mm? Entonces, mi modelo va a decir, bueno, no, che, si le meto más proteína, voy a tener más o menos peso. Si le saco el hierro, voy a tener más o menos, o la leche va a ser distinta, etc. Entonces, ese modelo lo que va a tratar de responder matemáticamente es a lo que pasa después en el mundo real. Lo que queremos hacer es predecir. Entonces, cuanto más robusto va a ser ese modelo, cuanto la predicción sea más cercana a lo que está sucediendo en la vida real. Bueno, nosotros sabemos que trabajamos con errores, sobre todo nosotros que trabajamos con variables con biológicas, con seres vivos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que todos los individuos, a pesar de que nosotros podemos pensar de que son de la misma raza, tienen la misma edad, tienen las mismas características, nacieron el mismo día, pero son dos individuos distintos. Por lo tanto, morfológicamente, intrínsecamente, fisiológicamente, pueden reaccionar de distintas maneras a un mismo estímulo. De ahí es
todo esto de la variabilidad genética que nosotros conocemos y que todo aquello que creemos en la teoría de la evolución, pensamos que existe y que cada uno de estos individuos pueden modificarse a, a diferentes estímulos, pueden tener una reacción distinta a diferentes estímulos. Y entonces, nosotros tenemos un factor genético que esa genética viene de los progenitores, que a su vez son distintos y que producen un ser distinto. Y también hay un elemento ambiental que hace que se modifiquen las características de los individuos, ¿no? Yo puedo tener dos híbridos o dos especies, por ejemplo, de buffelgrass traída del mismo lugar donde se produjeron, ¿no es cierto? Estas semillas, y las planto en dos ambientes distintos, y su potencial, su bioforma, puede ser que cambie si yo lo planto en las salinas o si lo planto en una zona baja donde puede tener una humedad distinta y un ambiente distinto que el de la salina, y se van a expresar de manera distinta. Entonces, yo puedo cometer, o hay un error de los individuos. O no irme tan lejos, vamos más cerca, como le dije al principio, uno lo planto bajo la sombra del árbol y al otro lo planto al lado, a 1 metro de distancia, pero que no le da la sombra del árbol, y se van a expresar de manera distinta. Entonces hay un error en la medición que va más allá de, si yo estoy haciendo una media, por ejemplo, de la producción de forraje verde, y no todas las plantas van a producir lo mismo, a eso me refiero. Una va a producir más gramos que otra. Bueno, esto es el error experimental y responde a esa variabilidad que no la podemos medir y que existe, y que sabemos que la tenemos que contemplar. Por eso nosotros siempre hablamos de científicamente está aprobado trabajar con un error de hasta el 5%. En estos errores, acuérdense que había dos tipos de error: el error de tipo 1, que le llamamos error alfa, que es el que rechazamos la hipótesis cuando esta es correcta, que es ese error, el error de tipo 1, el error de alfa, es con el que nosotros trabajamos siempre. Acuérdense, cuando hacemos la cola de una distribución normal y teníamos en sus extremos la zona de rechazo y de aceptación de la hipótesis nula, o sea, en la cola estaba la zona de rechazo. Nosotros podemos rechazar ahí, pero podemos cometer un error, que estamos rechazando aunque este sea correcto, pero ese error va a ser hasta el 5%. Entonces, con ese error siempre trabajamos con el error alfa, el error de tipo 1. El error de tipo 2, el error de tipo beta, es lo contrario, ¿no es cierto? Es apoyar una hipótesis falsa cuando esta es verdadera. El diseño experimental es toda una materia que ya la vamos a ver, y que es el esquema que yo realizo para el experimento. Con un fin: saber si hay diferencia entre los tratamientos que le dije hace un rato, si realmente esa diferencia se debe al tratamiento en sí o es un proceso al azar, y si hay algún tipo de tendencia en el valor de la variable. ¿Qué tengo que tener en cuenta para el diseño experimental? Todo esto, ¿no es cierto? La selección aleatoria de las unidades experimentales. No tiene que haber un sesgo de si yo elijo esta unidad experimental para poder medirla, sino que tiene que ser totalmente aleatoria. O sea,
todas las unidades tienen la misma oportunidad de pertenecer a la muestra, el número de repeticiones. Cuanto más repeticiones puedas hacer, mejor. Eso nos va a permitir disminuir el error. No voy a poder tener un número infinito de repeticiones, ¿no? Tiene que ser manejable, tiene que ser económicamente viable, pero tiene que ser adecuado para yo tener el mínimo error. Como les dije hace un rato, el control de las condiciones externas también va a ayudar a reducir el error. En este cuadro podemos ver algunos diseños que ya lo vamos a, como les dije, lo vamos a desarrollar en la clase, en el cuatrimestre que viene. Podemos nombrar como el diseño completamente aleatorizado, el diseño de bloques al azar, el cuadrado latino, los diseños factoriales. Dentro de estos diseños factoriales hay muchos, parcelas divididas, hay unos de parcelas de distintos tamaños, ¿no? En estos siempre hay un solo factor de variación, mientras que los diseños factoriales hay más de un factor de variación, ¿no? Acá hay algunas ventajas de ellos. Y después existen los diseños multivariados que si podemos lo vamos o por lo menos vamos a ver algunos, vamos a abordar algunos, como por ejemplo el de componentes principales o el análisis discriminante o el análisis de clúster. ¿Mm? Bien. La ciencia estadística, estamos hablando todo esto de los diseños experimentales y justamente tiene que ver mucho con lo que hemos visto en estadística y biometría. Acuérdense que lo que pretendemos es evaluar la validez probabilística de los eventos. ¿Mm? Podemos decir que nosotros hemos visto dos estadísticas. Acuérdense, una estadística descriptiva, que era como una foto que sacábamos, decíamos, o sea, no tocábamos nada, únicamente decíamos lo que estaba pasando. O sea, íbamos, buscábamos nuestras muestras, colectábamos nuestros datos, los organizábamos y después hacíamos gráficos o hacíamos tablas. ¿Mm? Es una descripción de lo que nosotros estábamos viendo. Después vimos la estadística inferencial, que nosotros básicamente podíamos hacer una estimación, podíamos predecir lo que estaba por pasar. ¿Mm? Esta estadística inferencial es la que nos permite a nosotros tomar decisiones y hacer conclusiones. Vamos a hacer un breve paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis.